Cada persona nace con unas cartas aleatorias en la mano. Eso fue lo que dijimos al principio, ¿verdad? Pero, ¿esto acaso se puede cambiar con el tiempo? Bueno, esto es algo que vamos a ver en esta historia. Porque a veces, mis amigos, el destino sí está escrito para muchos de nosotros. Y simplemente no somos capaces de hacer nada al respecto. O tal vez sí. Maleja se despertó muy temprano en la mañana. Y lo primero que vio fue el rostro de Luis. Ese hermoso rostro bajo los rayos del sol en la mañana eran una tentación a la que ella no estaba ni mínimamente dispuesta a resistirse, y de inmediato intentó despertarlo con tiernas caricias. Sin embargo, estas caricias aceleraron su pulso cardíaco, y al cabo de unos pocos segundos no eran suficientes para ella. Esta era su casa, su habitación, su cama, y como si fuera una relación transitiva, Maleja sentía que el hombre frente a ella en ese preciso momento también era todo suyo. Un beso en la mejilla fue suficiente para que Luis abriera los ojos y viera la apariencia recién levantada de Maleja, una obra de arte que ni el más hábil de los pintores sería capaz de retratar. A los ojos de Luis no había más que perfección. Luego concentró su mirada en aquel hipnotizante y hermoso rostro, en aquellos labios que tan dulces habían y que rogaban por un beso. El ritmo cardíaco de Luis se aceleró, y ambos, lentamente, fueron acercando sus rostros hasta que sus labios se rozaron. Sin embargo, justo en ese momento el teléfono de Luis sonó, y para su mala suerte resultaba que era su padre. Esto sacó al chico por completo del trance hipnótico en el que lo sumió Maleja, pero aún así no quería contestarle. ¿Qué le diría a su padre? ¿Qué pensaría él de esta situación? Apresuradamente miró a Maleja antes de terminar de ponerse los zapatos y le dijo que tenía que irse. El chico, por su parte, llegó apresuradamente a su casa y encontró a sus padres en la sala. Ambos estaban preocupados, pues su hijo no había llegado en toda la noche a casa y ni siquiera había llamado para avisar que no iba a ir. Así que la primera pregunta fue obvia: ¿dónde había estado toda la noche? Él se sentía inseguro acerca de lo que debía responder, pues si decía que había pasado la noche en el apartamento de una mujer, sin duda alguna esto causaría un escándalo. Así que soltó la mejor mentira que en ese momento se le ocurrió. Les dijo a sus padres que estaba en casa de Catalina. Catalina ya se había quedado unas cuantas veces en la casa de Luis para terminar el proyecto del semestre, así que sus padres la conocían muy bien. Pero esta vez Darío, su estricto padre, quiso confirmarlo, así que llamó a Catalina. Le preguntó si Luis había pasado la noche allá, y la chica, con un agudo manejo de la situación, cubrió a su amigo diciendo que sí, y que hace poco había salido para su casa, así que no debería tardar en llegar. Con esta llamada, tanto Darío como Lucinda, su madre, se tranquilizaron, y Luis rápidamente fue a su habitación. Ahí le dejó un mensaje a Catalina agradeciéndole, y le remarcó que le diría todo lo que estaba pasando esta tarde, pero no le dio más detalles. Después de todo, Luis debía reunirse con Catalina para dar por fin los últimos detalles a su proyecto y entregarlo. Y así se hizo. En todo el día no hizo más que pensar en Maleja. Y a Maleja le pasó exactamente lo mismo. En la noche, Luis no pudo aguantar y pasó por la casa de Maleja. Ella, por supuesto, estaba esperándolo. Y así, aquella noche pasional volvió a repetirse. Esta vez tuvo el cuidado suficiente para avisarle a Catalina que por favor lo cubriera una vez más, y a sus padres les dejó un mensaje, diciéndoles que pasaría nuevamente la noche en la casa de Catalina. Esto despertó la suspicacia de su padre, pero Darío no dijo nada al respecto. Casi todas las noches a partir de este momento, Luis se la pasó en el apartamento de Maleja. Esto se convirtió en una costumbre tan frecuente entre ellos que prácticamente lo daban por hecho. Algunas veces tenían la suficiente prudencia como para que Luis llegara a casa a dormir, pero en la mayoría de las ocasiones el chico se quedaba a pasar la noche con Maleja. Maleja amaba mucho a Luis, sin embargo, había algo que la molestaba. Ella, por alguna razón, no se sentía suficiente para Luis. Es que, si lo piensas, sus mundos eran completamente distintos. Ella venía de una familia disfuncional. Su padre era un alcohólico empedernido. Su madre, una mujer que nunca hizo algo bueno por su vida o la de su familia, y al final se terminó convirtiendo en una carga para ella. Y su hermano era un drogadicto irreparable. El único contacto que ella tenía con su familia era con su madre, pues le enviaba dinero para las medicinas.
y debido a las muchas situaciones que vivió en su hogar, no quiso tener más contacto que ese con ellos, sin importar lo mal que esto se vea. A veces no podemos echar nuestro futuro a perder por intentar ayudar a personas que no quieren ser ayudadas. Ese fue el pensamiento de Maleja, así que ella terminó alejándose. Ella no quería que Luis se enterase de eso, no quería involucrarlo en sus problemas, por lo que fingió. Fingió provenir de una familia más o menos acomodada, fingió tener un buen trabajo, y ahora fingió sobre su apartamento, diciéndole que este era de su madre. Luis, por supuesto, le creyó todo sin problemas. Incluso hasta pensó que si las cosas seguían así, pronto podría formalizar su situación y presentársela a sus padres. De alguna forma, ambos se habían convertido en un soporte para el otro. Su relación, lentamente, empezó a trascender lo físico antes de que ellos se dieran cuenta. Sin embargo, no llevaron esta relación con la suficiente cautela. Si hay algo que todos aprenden en la vida, es que cuando priorizas una cosa, dejas de darle atención a otra. Y eso fue exactamente lo que pasó con los compromisos que Luis tenía con la empresa familiar. Empezó a faltar seguidamente y a incumplir con los compromisos que tenía pendientes. Su padre asumió que no se podía hacer nada. Después de todo, ya estaba por finalizar el semestre, así que lo dejó pasar, prometiéndose que en vacaciones lo haría asistir el doble de tiempo a la empresa para que recuperara el tiempo perdido. Una mañana, después de pasar toda la noche con Maleja, Luis llegó a casa con la misma excusa. Darío le reclamó a Luis el hecho de que su madre estaba preocupada porque últimamente no avisaba que amanecería afuera. Pero Luis se disculpó sin ganas, dijo que para la próxima avisaría, y así, sin más, se fue directo a su habitación. Darío se quedó pensando un momento, presintiendo que algo estaba pasando. En ese momento Lucinda le tocó el hombro a su esposo. Le dijo que debería llamar a los padres de Catalina y agradecerles por dejar que Luis se quedara en su casa todos estos días. Además, pedir perdón si esto había sido una molestia para ellos. Darío asintió y enseguida los llamó. Y al hacer esto, Darío se dio cuenta de la incómoda verdad. Su hijo les había estado mintiendo todo este tiempo. El padre de Luis estaba furioso. Iba a dirigirse de inmediato a la habitación de su hijo y darle una buena reprimenda. Pero de inmediato Lucinda lo detuvo y le pidió permanecer calmado hasta descubrir qué era lo que estaba pasando. Su hijo nunca les había mentido de esta forma y debían llegar al fondo del asunto. Así que en los días siguientes, Darío decidió seguir los pasos de su hijo. Quería saber qué era lo que hacía después de salir de la universidad. Y como no quería que sospechara nada, terminó por asignarle la tarea a uno de sus muchos colaboradores. Él le informaría sobre todas las cosas que hacía su hijo, y no tuvo que esperar mucho para darse cuenta de la verdad. Su hijo pasaba las noches en la casa de una mujer, Maleja. Esto hasta cierto punto es normal en un hombre que se está convirtiendo en un adulto, así que, ¿por qué no dejarlo pasar? Eso era lo que pensaba Lucinda. Sin embargo, si algo había aprendido Darío en toda una vida de negocios, es que hay que conocer muy bien a las personas con las que te rodeas, por lo que decidió que también investigaría a la mujer con la que su hijo pasaba las noches. Y lo que descubrieron en los días siguientes dejó a Lucinda y a Darío extremadamente preocupados. Para ellos, esto era una aberración, y quedaba más que claro que lo único que quería esa desgraciada mujer era sacarle todo el dinero posible a su hijo. Por lo que su objetivo principal fue impedir completamente la relación con aquella mujer y hablar seriamente con Luis. Decidieron preparar todo minuciosamente para asegurarse de que Luis jamás volviera a ver a Maleja. Luego de unos días más, los preparativos quedaron listos. Así que a la mañana siguiente confrontarían a Luis. Después de un agotador día de trabajo y estudio, Luis regresó a la casa de Maleja como de costumbre. Pasaron una noche mágica juntos, rieron, vieron películas y compartieron cosas de su vida. Finalmente terminaron en la cama, en una noche de pasión ardiente. La mañana siguiente fue increíble. Maleja se sentía muy feliz con su vida. Sentía que por primera vez las cosas le estaban saliendo como ella quería. Ahora tenía un buen trabajo. Sus notas universitarias estaban mejorando notablemente y tenía un novio maravilloso que se preocupaba por ella y la mimaba. ¿Qué más podría desear en esta vida? Ella se paró de su cama, no sin antes darle un beso en la mejilla a su adorado novio. Se puso la camisa que Luis traía consigo el día anterior y salió a la cocina para preparar el desayuno. Se sentía con mucha paz y felicidad. Sin embargo,
Esta felicidad sería interrumpida por unos fuertes y constantes golpes. Alguien tocaba la puerta de una manera muy maleducada. Ella inmediatamente gritó desde dentro, alegando que esa no era la forma de tocar una puerta. E incluso pensó en llamar a la policía. Pero cuando abrió la puerta enojada y dispuesta a decirle unas cuantas cosas a la persona que casi le tumba la puerta, se llevó una gran sorpresa. Un hombre fornido, con traje elegante y la piel mestiza como la de Luis, estaba en la puerta junto a una dama de igual estatus y de color de piel similar. Las facciones de la dama y la mirada penetrante del señor eran idénticas a las de Luis. Maleja se quedó en la entrada sin saber qué decir. Darío apartó a Maleja y entró al apartamento seguido por Lucinda. «¿Dónde está mi hijo?», decía mientras examinaba el apartamento. Todo estaba bastante desordenado. Maleja quiso decir algo, pero ni siquiera tuvo el valor de hablar. Darío simplemente siguió hasta la última habitación. Y ahí vio a Luis en ropa interior en una cama. Luis se había despertado por el escándalo, pero todavía seguía medio dormido. Sin embargo, cuando vio a su padre atravesar el marco de la puerta, sintió que estaba soñando la peor pesadilla posible. «¿Por qué le mentiste a tu madre? ¿Por qué nos mentiste?», preguntó Darío con una clara molestia en su tono. Balbuceó Luis. Darío esperó unos segundos a que respondiera. Luego se llevó una mano a la cabeza y dijo en tono firme: no importa. Ya hablaremos del tema. Vístete. Tenemos un vuelo en 2 horas. ¿Vuelos? ¿Pero qué?, pensó Luis mientras aún intentaba procesar todo. Yo estoy cansado. Estoy cansado de ustedes dos. Su padre lo escuchó, pero antes de que pudiera contestar, Lucinda tomó las riendas de la conversación y le dijo a Luis que ambos, tanto ella como su padre, esperaban mucho de él, que ya tenían planes y que no podían simplemente tirarlos a la basura, y menos por una mujer. Esto, en vez de aplacar la molestia del chico, solo la aumentó. «¡Ustedes tienen planes! ¡Ustedes! Saben muy bien que odio todo esto. Jamás quise administrar su empresa de porquería. Quería jugar al fútbol, quería estudiar música, pero ustedes no me lo permitieron. Toda mi vida he hecho lo que ustedes me decían que hiciera. Pero, ¿saben qué? No se imaginan lo mucho que me arrepiento», dijo Luis totalmente iracundo. «No me iré a ningún lado. Hoy tenía planes de quedarme en casa con Maleja, y eso es exactamente lo que haré». Estas palabras hirieron profundamente a sus padres. «Todo eso que acabas de decir es por esa mujer, ¿verdad?», respondió Darío. «¿Qué? No, eso es porque yo…», intentó decir Luis, pero su padre no lo dejó terminar. «Ella te está manipulando. ¿Es que acaso no lo ves? ¿Acaso sabes sobre su pasado? ¿Acaso sabes siquiera en lo que realmente trabaja?», dijo Darío en un tono serio. Maleja dio un chillido y su corazón se estremeció. Esto dejó a Luis en un estado de confusión, y solo le tomó un momento para darse cuenta que lo que decía su padre tenía algo de sentido. Luis había compartido sus días con Maleja últimamente y estaba profundamente enamorado. Pero era cierto que cada vez que él intentaba averiguar algo más sobre su familia, ella evitaba hablar del tema. Solo le decía lo esencial. Al mismo tiempo, ocultaba todo lo relacionado con su verdadero trabajo. Esa mujer no proviene de una familia adinerada como supongo te hizo creer. Viene de un pueblo a las afueras de la ciudad, de una familia llena de drogadictos y alcohólicos. Entonces, ¿cómo es posible que viva en un apartamento tan costoso? Esta es una zona de clase alta, Luis. Una mujer de su clase jamás podría pagar sola esto, a menos que… «Oye, Maleja, ¿de qué habla mi padre?», le preguntó Luis a Maleja mirándola con un tono serio. «¿Acaso este no es el apartamento de tu madre?». Maleja entró en llanto. Intentó decirle a Luis que todo lo que sus padres creían estaba siendo malinterpretado, pero sus palabras salieron chocándose unas con otras, y además se confundían con su llanto. Darío siguió contraatacando. «A menos que tuviera un trabajo muy bien pagado, Luis. ¿De qué otra forma crees que podría una joven sin apenas experiencia laboral y un título obtener suficiente dinero para pagar sus estudios en la universidad, pagar semejante apartamento y al mismo tiempo tener la flexibilidad de horario como para permitirse un novio?». Darío esperó 3 segundos antes de contestar. Un silencio se apoderó del recinto y con sus últimas palabras
terminó por sepultar todo lo que Luis sentía por Maleja a 3 metros bajo tierra. Esa mujer que ves ahí trabaja como modelo web para adultos, y quién sabe si también venderá su cuerpo. Inmediatamente Maleja intervino diciendo que todo lo que decían sus padres no era cierto. Pero como saben, Darío y Lucinda habían preparado todo de antemano. Lucinda no esperó a que su esposo terminara de hablar y ya tenía las pruebas en la mano. Y una a una, fue pasándole a Luis las fotos de Maleja entrando en una distinguida casa de webcamers de la ciudad. Para muchas personas puede que esto signifique una forma de trabajo digna, pero para muchas otras es un gran tabú. Y para Luis, que había sido criado por unos padres muy conservadores, esto era algo completamente inaceptable. Luis agachó su cabeza. Ya no quería mirar más la cara de Maleja. Ahí su padre aprovechó y le puso una mano sobre su hombro. Escucha, hijo, no vayas a echar tu vida a perder por una mujer. Con el negocio de la familia tienes el futuro asegurado. No seas precipitado con la vida. Todo llegará a su tiempo. Pero por ahora es mejor que nos vayamos. Maleja prácticamente le rogó a Luis que se quedara, que ella podría explicarle todo si estuvieran a solas. Pero Luis no le hizo caso. La trató como basura. Le dijo que no lo tocara, pues todo había quedado claro y no tenían nada de qué hablar. Su relación había llegado a su fin. Maleja no volvió a saber nada más de Luis. Los padres de Luis se mudaron de la ciudad. Ellos constantemente mantenían viajando por negocios, así que no fue un problema para ellos instalarse en otra ciudad. Incluso realizaron los trámites para cambiar a Luis de universidad, y así, Luis tampoco volvió a saber nada de Maleja. El tiempo pasó volando. 5 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Muchas cosas habían pasado. Luis se había graduado con honores de la universidad y ahora trabajaba en la empresa de su padre. Pero ahora no como ayudante o aprendiz, sino como un empleado más. Si quería llegar a ser CEO de la empresa, debía aprender mucho todavía, así que estaba en ese proceso. Un día recibió un mensaje de Catalina. Ella estaba en su ciudad y le dijo que le gustaría volver a verlo. A pesar de su imprevista partida de la ciudad y su cambio de universidad, había conservado su relación con Catalina. En realidad, Luis y ella se llevaban bastante bien. Ese día fueron a almorzar a un fino restaurante. Hablaron de todo un poco y de cómo había sido su vida en estos 5 años. Cuando por fin terminaron de ponerse al día, Catalina le entregó una carta a Luis. La carta no tenía remitente y le dijo a Luis que por favor la leyera hasta el final. Solo así podría entenderlo todo. Luis preguntó de quién era la carta, pero ella lo miró un poco insegura y le dijo que era algo que debió haberle entregado desde hace mucho tiempo, pero que debido a todo lo que había sucedido, dudó mucho en enviársela, especialmente porque en ese tiempo Luis tenía otra pareja. Luis la aceptó y dijo que la leería luego. Esa misma noche en su escritorio, abrió la carta y se llevó una gran sorpresa. Era una carta escrita con puño y letra de Maleja. La carta había sido escrita hace 3 años. Esa misma mañana, justo después de la partida de Luis, Maleja intentó desesperadamente contactarlo, pero ningún mensaje fue contestado jamás. Luis la había bloqueado de todas las redes. Varias veces intentó enviarle correos y mensajes con cuentas falsas, pero por alguna razón nunca leía dichos mensajes. Desesperada, decidió buscarlo en su universidad. Se tardó un tiempo, pero al final pudo encontrar a algunos compañeros de Luis quienes le comunicaron que ya no estaba matriculado en esa universidad. Además, ninguno de ellos parecía tener contacto con Luis. Era como si nadie quisiera darle información al respecto. Ella estaba destrozada y no le quedó más remedio que aceptar la realidad. Se dio cuenta de que nunca vería a Luis de nuevo. Unos 2 años después, en un transporte público muy tarde en la noche, ella se encontraba dirigiéndose a casa, cuando de pronto vio a una joven caucásica, alta y muy apuesta subir al transporte público. Ella le recordaba bastante bien. Era la amiga de Luis, Catalina. Fue ahí cuando ella se dio cuenta de que Catalina era la única forma de hacerle llegar un mensaje a Luis. Inmediatamente la abordó. Naturalmente, Catalina estaba enterada de toda la situación, por lo que se sintió muy incómoda, y quiso dejarle muy claro a Maleja que no buscara más a Luis. Ella lo había lastimado. Pero ahí, Maleja, al borde del llanto, le pidió que la escuchara.
Esto desarmó a Catalina por completo. Ambas se sentaron juntas y ahí, Maleja pudo contarle toda la verdad. Semanas después, Maleja buscó a Catalina y le entregó una carta. Le pidió que por favor se la hiciera llegar a Luis, pero Catalina dijo que eso sería algo muy difícil, y le dijo unas palabras a Maleja que la dejaron devastada. Luis ahora tenía una nueva pareja. Sin embargo, Catalina guardó la carta y prometió que algún día se la entregaría, y eso hizo. En la carta, Maleja empezó a disculparse y a excusarse. Luis tenía una mirada seria en su rostro. Tenía ganas de quemar la carta y no volver a saber nada de aquella mujer, pero aún así, siguió leyendo porque Catalina se lo había pedido. Y después de un momento de leer y leer, sintió que su mundo se desmoronaba. Lágrimas empezaron a brotar de sus ojos y no pudo parar de leerla y releerla, preguntándose por qué había sido tan tonto, por qué no la había escuchado antes. Esa carta era más que una disculpa, más que una explicación. Era su vida entera. Le contó todo lo que había tenido que atravesar sola al encargarse de su madre. Le contó sobre los abusos de su padre y sobre los pecados de su hermano. Y cómo ella, a pesar de ser la oveja negra de una familia disfuncional, a pesar de estar alejada de ellos, los seguía queriendo y tratando de ayudarlos como podía desde la distancia. Al mismo tiempo le contó cómo es que ella se podía permitir vivir en un apartamento en una zona tan exclusiva de la ciudad, y además le contó sobre la naturaleza de su trabajo. Sí, ella admitió que trabajaba en una casa de webcamers, pero no precisamente como modelo web. Su trabajo era ser monitora, es decir, se ocupaba de ver las cámaras y básicamente estar pendiente de que las modelos webs tuvieran todo lo necesario. Era un trabajo muy flexible de horario y aparte muy bien pagado. Ese día, Luis tuvo unas ganas tremendas de salir a buscar a Maleja, pero simplemente no podía. Ahora estaba con una mujer que su padre y su madre aprobaron, pero que Luis en verdad ya no amaba. Al principio, como siempre, todo fue color de rosas, pero después de los años de relación con aquella mujer, se dio cuenta que lo único que ella quería era la fortuna de su padre y el prestigio de su madre, y además tenía un trabajo muy importante en la empresa. No podía simplemente abandonar su puesto y tomarse algunos días de vacaciones. Debía preparar todo con tiempo, y así guardó esa carta en el fondo de su corazón, prometiendo que algún día buscaría a Maleja y le pediría perdón por todo. Varios años volvieron a pasar. Luis ahora era el CEO de la empresa de su padre, y justo como sus padres lo habían querido, Luis se aseguró el mejor futuro posible. ¿Es este el mejor futuro posible? Muchas veces se preguntaba Luis. Había llegado a tener un par de relaciones más, pero nunca llegó a sentir tal intensidad como la relación que había tenido con Maleja. Maleja terminó graduándose con honores. Consiguió un buen trabajo y cuidó de su madre muy bien hasta que murió por su crónica enfermedad. Su padre se volvió un vagabundo y realmente nunca pudo hacer nada para ayudarlo. Su hermano terminó tras las rejas por un crimen que no se sabe si cometió. Y al final, Maleja quedó embarazada de un hombre que nunca pudo responderle por su hijo. Ella sufrió mucho, pero con tenacidad y mucho esfuerzo pudo obtener un gran trabajo y luchar por su hijo, su única compañía y preocupación ahora. Muchos años después, Luis estaba de vuelta en su ciudad natal. Tenía muchos negocios pendientes por hacer, pero por alguna extraña razón, su coche se averió ese día. Una lluvia torrencial había empezado a caer, y ningún taxi le cogía. Al final, cansado de esperar a un conductor de plataforma, decidió optar por un transporte público. Se subió prácticamente en el último bus de la noche. Cuando llegara a una zona más central, simplemente se bajaría y pediría un coche. El autobús se fue vaciando lentamente hasta que, finalmente, solo quedó una mujer que aún no llegaba a su destino. Su piel era de color canela, tenía un cabello largo y bien cuidado, y aparentemente una figura cuidada y hermosa. Unos minutos después, ella se levantó de su silla, le pidió al conductor que parase y se bajó por la parte trasera. Y ahí, por primera vez en muchos años, él la vio. El corazón de Luis dio un vuelco y quedó paralizado. Pensó que ella lo reconocería, pero ella estaba distraída, así que solo pasó por su lado sin mirar, diciendo «Buena noche».
y simplemente se bajó. El corazón de Luis latía a 1000 por hora y no podía pensar con claridad. 5 segundos después, las puertas del bus se cerraron y el bus lentamente avanzó. Inmediatamente, Luis entró en razón y le gritó al conductor que parase. Abrió la puerta a la fuerza y salió corriendo. El grito del chofer se escuchó a lo lejos, pero no le importó. No le importó mojar su traje, no le importó que sus zapatos se llenaran de barro. Ahora, por primera vez en su vida, haría lo que quería hacer. Salió corriendo hacia la parada donde estaba aquella hermosa mujer y se paró frente a ella. Estaba empapado de pies a cabeza. Maleja lo miró con un semblante raro. Pensaba que aquel tipo quería hacerle daño, ya que no podía reconocerlo. La poca iluminación combinada con la lluvia torrencial no permitía a Maleja distinguir a Luis. Además, Luis había cambiado mucho. Se veía muy diferente, pues muchos años habían pasado. Ella, por supuesto, también había cambiado mucho. Pero en esa noche, hubo algo que no cambió. Ella, como siempre, había olvidado su paraguas. Rápidamente Luis se quitó su chaqueta, se la puso encima y dijo: «Hola, disculpa, ¿vives por la zona?». Luis estaba agitado, por lo que tomó otro poquito de aire. «Mi paraguas es lo suficientemente grande. Podemos compartirlo si así lo quieres». Y ella lo reconoció de inmediato. Las lágrimas de Maleja salieron a borbotones, y por primera vez en muchos años, fundieron sus cuerpos en un abrazo bajo la lluvia, que ninguno sabe si duró 30 segundos o toda una eternidad.